Hola, muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este, su módulo 23. Estamos ya en la última sesión de la semana 4, en la que corresponde el tema de Semana de Integración de Saberes. Bien, como hemos estado visualizando, esa semana tuvo como propósito el conocer o el saber cómo integrar los saberes en la construcción de una página web. Esta construcción web nos iba a permitir poder establecer todos los conocimientos adquiridos durante este módulo 23 referente a las tecnologías emergentes. ¿Cuál era la importancia precisamente de las tecnologías emergentes? Bien, las tecnologías emergentes lo que permitían es el desarrollo de una tecnología que ya estaba puesta en marcha. Por eso surge la emergencia o lo que era la convergencia de una tecnología. A su vez, las tecnologías vienen a enriquecer, vienen a satisfacer una necesidad. Esta necesidad es realmente lo que ayuda a que pueda maximizar la productividad, minimizar los costos de producción y a su vez también mejorar la creatividad de lo que estamos empleando. Bien, en esta semana de integración de saberes vimos la importancia de lo que era el diseño web. Sin embargo, nosotros pudimos estar observando que durante las 4 semanas que estuvimos trabajando, buenas noches, Alice. Estuvimos trabajando durante las 4 semanas, las primeras 3 estuvieron enfocadas a lo que era la estructura del proceso administrativo. Bien, ¿por qué tenía tanta importancia un proceso administrativo en la gestión de un proyecto? ¿Por qué, como comentábamos, por cuál fue la importancia o dónde radicaba la importancia de realizar un proceso administrativo en un proyecto ya sea social, pero enfocado a un área local, estatal, ya sea un área nacional? Bien, cuando nosotros realizamos los proyectos sociales, esto indica un mayor tiempo de realización y una apertura hacia los conocimientos de poder establecer diferentes tipologías de ideas. Esas tipologías de ideas nos va a permitir realmente el saber y el conocer y el estructurar saberes de cómo poder establecer planes de acción, estrategias, caminos alternos. Bien, a su vez, esto nos fomentaría el aspecto cognitivo de conocer de cómo establecer un proyecto desde el inicio. Bien, nosotros podemos ver que a lo mejor dentro de una sociedad hay miles de problemáticas, sin embargo, parte de lo que fundamentalmente se tenía que realizar en este proyecto era conocer cuál era la problemática que ustedes consideraban que era la más viable o cuál era la que realmente necesitaba mayor atención dentro de su comunidad o dentro de donde ustedes lo pudieran observar. Precisamente, parte de lo que era la planeación, que venía en la parte de la definición del problema, y lo que era el objetivo general, era definir realmente cuál era la problemática, por qué era tan importante realmente realizar este proyecto, por qué era realmente importante satisfacer la necesidad de una población, de una sociedad o de una nación. Al final, ¿dónde? ¿Por qué? Era la demografía. Conocer realmente cuántas personas estaban destinadas a participar o a colaborar en un proyecto o a cuántas personas teníamos nosotros que concientizar. Realmente la mayor o la gran parte de los proyectos que fueron realizados es en base a concientización. Proyectos de escasez de agua, proyectos de basura, proyectos de empleo de las 3 Rs, proyectos de violencia, proyectos de casas en abandono. Todo esto nos ha conllevado el hecho de saber realmente qué es lo que estamos buscando, hacia dónde queremos dirigirnos. Esa es la visión, hacia dónde vamos, cómo vamos a caminar juntos.
Llegábamos y partíamos al objetivo general, a los objetivos específicos y proponíamos las metas. Realmente, ¿a cuál rumbo queríamos lograr llegar con todo lo que los pasos que nosotros establecíamos? ¿Para qué? Para llegar a la etapa de la organización. Bien, ¿cómo organizábamos? A través del uso y del empleo de los recursos. ¿Sí? ¿Por qué era tan importante emplear recursos? Siempre lo veíamos y decíamos, no, pero es que si yo cuento con la computadora, la parte alusiva de cualquier proyecto que ustedes realicen, esto va a ser, les va a equilibrar dentro de el camino del éxito o el camino del fracaso. Precisamente esto nos permite conocer los caminos de decir, ¿por qué los negocios actuales quiebran? Porque no delimitan correctamente los recursos que necesitan para elaborar un proyecto. Recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros. O a veces empleamos un número mayor de recursos o a veces realmente lo que hacemos es realmente no establecer los acordes al proyecto. ¿Qué va a pasar más adelante? Realmente lo que va a pasar es de que cuando ustedes se den cuenta, no cuentan con todos los recursos, van a tener que declinar el proyecto. Si habláramos de un proyecto de inversión, si habláramos de un proyecto donde ustedes quieren establecer un negocio y dentro de ese negocio ustedes no establecen correctamente sus recursos, que va a permear en el éxito de su proyecto. Al final pasaría como ha pasado con muchos micronegocios que de repente aperturan y al final se dan cuenta que no fue lo que esperaban, pero no era porque su sueño o esa visión que tuvieron de su proyecto fuera mala. El problema es que no tenían las herramientas necesarias para saber cómo establecer un proyecto desde el principio. Bien, parte de esto era fundamentalmente la planeación. Desde el principio, saber planear un proyecto va a hacer que esas etapas minimicen todos los puntos que ustedes van a ir elaborando. Al final, esto nos permitirá conocer realmente si el proyecto va a ser viable. Pasábamos a la etapa de dirección. En esa etapa de dirección, ¿cuál fue la importancia? Bueno, Ya llego. ya, perdón, es que cayó el sistema de internet y sí, se cayó, una disculpa. No hay problema, pues. Ok, continuamos entonces. Entonces, parte de lo que veíamos de la importancia de la semana de dirección era el hecho de saber y de conocer realmente qué personas iban a estar con nosotros, cuál era la importancia de la división del trabajo, hacia dónde queríamos dirigirnos con ellos, cuánto era el personal que íbamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto nos iba a permitir realmente conocer quiénes iban a colaborar con nuestro proyecto. Al final, uno de los conocimientos que ustedes adquirieron fue la elaboración de un organigrama, cómo se estructura, cuál es la importancia que tiene dentro de la etapa de organización, para qué sirven las líneas de comunicación, todo esto con el fin de cómo establecer una comunicación en base piramidal. ¿Para qué? Para llegar a la etapa de control diagrama de Gantt. Este control diagrama de Gantt que nosotros establecimos y ustedes realizaron a través de una tabla en la que tenía tabla de 7 elementos, estos 7 elementos que ustedes pudieron realizar lo van a utilizar en etapas cuando ustedes lo quieran hacer un proyecto mucho más estable, mucho más rentable. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a utilizar para realizar una actividad? Ahí ustedes van a establecer correctamente ya cada recurso de una manera bien estructurada para que esto les dé los tiempos exactos de trabajo. Bien, al final, como estuvimos viendo, un diagrama de Gantt es flexible y esto nos permite realmente estructurar de una manera lo más acorde posible y dar fechas próximas a terminar cada una de las actividades y tareas de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Porque bien podemos determinar que existen 3 etapas de un proyecto. Hay proyectos que son a corto, proyectos que son a mediano y proyectos que son a largo plazo. Proyectos a largo plazo como los que estuvimos realizando que son de responsabilidad social, se determinan más de 4 años. Sabemos que a veces el realizar y una de las etapas más difíciles de cualquier proyecto social es la concientización. Realmente cambiar la cultura de una sociedad en cualquier tipo de proyecto, de cualquier índole, es muy complicado, es un trabajo muy arduo, es un trabajo que implica muchas horas, muchos días, mucho esfuerzo, porque al final, pongamos un ejemplo, concientizar
a las personas del uso correcto de la basura, es un poco difícil porque a veces establecer que de repente dicen los colaboradores, sí lo vamos a hacer, al día siguiente ustedes empiezan a ver que de repente todo lo que pusieron en práctica vuelve a hacerlo otra persona porque esa persona no estuvo de acuerdo, entonces empieza a haber algo contraproducente y de repente buscar cómo cambiar ese paradigma de pensamiento es un poco complicado. Entonces, al conocer todos el proceso administrativo que era organización, dirección, control y planeación, llegamos a la etapa de la semana 4, donde nosotros teníamos que integrarlo dentro de una construcción web. Si habláramos de un proyecto realmente establecido, diríamos que este anteproyecto a lo que ustedes están realizando con la construcción web se denominaría ya proyecto. Es un proyecto que se pone en marcha. Cuando pasamos la etapa de anteproyecto a proyecto, empezamos ya a definir o a delimitar otros tipos de estudio. Entre estos estudios vienen los estudios de mercado, estudios económicos, estudios administrativos, estudios financieros, estudios de impacto ambiental, estudios legales. ¿Esto por qué? Ya viene aquí ya más estructurado todo lo que nosotros realizamos, se empieza a subdividir con el fin de darle un soporte tanto técnico como un soporte educativo, como un soporte también textual a lo que estamos implementando. Supongamos que queremos hacer un proyecto como los que ustedes realizaban de limpieza de algún río. Sabemos que desde la parte de perspectiva, es un estudio de impacto ambiental, y tenemos que ver qué es tan viable es, cuáles leyes protegen, qué leyes no nos protegen. Todo eso se empieza a establecer, al igual que, por ejemplo, el estudio de mercado. A veces decimos estudio de mercado, ¿por qué? El estudio de mercado nos permite delimitar realmente cuál es el nicho de población que nosotros estamos trabajando. El estudio financiero nos permite saber la viabilidad, la rentabilidad, la factibilidad de nuestro proyecto, aún así no sea un proyecto en el que ustedes van a invertir un capital, sino es capital que ustedes van a necesitar para poder llevarlo a cabo. Y viene también el estudio legal, realmente conocer cómo va a estar estructurado el proyecto, qué artículos nos van a amparar para poder realizar nuestras tareas, todo esto con el fin de que un momento que ya se establezca el proyecto bien estructurado, nos den la palomita de visto bueno y este proyecto se ponga en marcha. Entonces, esto permite ver la estructura real de un proyecto bien realizado. Bien, dentro de esto que estábamos observando, les decía, la parte fundamental o la parte histórica de lo que fue la semana 4, que es la parte final de nuestra presentación, veíamos lo que era el diseño web. Bien, veíamos la importancia del Internet. Internet, como veíamos, es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado el mundo. Hoy en día, si nosotros nos ponemos a pensar realmente, ¿qué sería un día sin Internet? Sería catastrófico. Realmente todos vivimos actualmente de la tecnología. Antes podíamos ver que de repente veían a los niños jugar en las calles, los famosos juegos de poncha poncha, pesca pesca, palitos chinos. Actualmente todo eso lo pueden ya jugar con tecnología. Ven ahora actualmente los niños que ya saben sobre tecnología. Papá, mamá, quiero un teléfono con tal capacidad, con tales píxeles de cámara, con tanta RAM. Cuando antes nosotros desconocíamos de todo eso, parece ser que en las épocas actuales, conforme la tecnología avanza, la mentalidad también cambia. Entonces, esto es la constancia de la emergencia de las tecnologías, el saber qué necesidades tienen las personas para poder satisfacerlas. El Internet ha sido una de ellas. Anteriormente podíamos ver los hipervínculos, podíamos ver ciertos textos, la calidad de la navegación, la calidad de las imágenes, los tipos de archivos que se podían subir, el tipo de descarga. Antes eran lentos, actualidad muy rápidos. Va avanzando conforme las necesidades de las personas. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye casi todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Bien, el Internet lo usamos en todos lados. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Bien, la importancia de una página web es que la tenemos disponible los 24 horas, los 7 días de la semana. Realmente la función primordial de una página web es que nosotros no necesitamos estar pegados a la pantalla para que alguien pueda accesar a nuestra información.
Y esto nos ayuda a acercarnos a un número mayor de colaboradores o de personas que a lo mejor se interesen en el proyecto y digan, oiga, ¿sabes qué? Yo he visto esta situación y yo tengo alguna idea que les puedo aportar o tengo capital que les pueda ayudar o en su caso quiero colaborar con ustedes de alguna u otra forma. Esto está disponible todo el día, como bien sabíamos, y eso es parte de una función en que, tomándolo como ejemplo, plataforma Prepa en línea CEP les permite a ustedes tener el acceso todas las 24 horas. Hay personas que trabajan de día, tienen tiempo de noche, hay personas que trabajan de noche y tienen tiempo de día, hay personas que lo hacen en la madrugada por sus tipos de trabajo y está aperturado para que lo puedan realizar constantemente, pero está basado en la parte de la comunicación, realmente cómo llevamos la información hacia las personas. Entonces, esto es muy importante. El diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos. Bien, parte importante de lo que podemos visualizar igual es la arquitectura de la información y la arquitectura del diseño. Bien, estas terminologías de la arquitectura es como cuando construyen una casa. Realmente, ¿qué es lo más bonito cuando ustedes están construyendo o tienen la mentalidad de querer construir su casa habitación? Empiezan con su idea y dicen, ¿cómo la quiero? La quiero de bloques o la quiero realizar de madera o a lo mejor de algún otro material, pero lo primero que ustedes analizan en su cabeza es mi fachada. ¿Cómo va a ser esa fachada que yo quiero para mi casa? Porque es lo más bonito que ustedes van a ver cuando pasen por ahí y digan, oye, mira qué bonita fachada tiene esa casa. Eso es la arquitectura de una web. Qué bonita está estructurado, qué bonitos colores maneja, qué bonito logotipo tiene, qué bonita estructura de información nos presenta. Y esto que va a permitir, cualquiera va a querer pasar a su casa, cualquiera va a querer estar dentro de su diseño web y va a estar manteniéndose constantemente navegando, y eso es una de las partes funcionales de una página web. Adicional, requieren de navegabilidad. Bien, determinamos la navegabilidad con que tengamos el acceso a cada uno de los ítems que nosotros empleamos. Bien, esto que ustedes ven en pantalla es una construcción web en Google Sites, que es una de las herramientas que igual se les recomiendo. Y ustedes pueden ver, aquí tiene un predominio. ¿Por qué un predominio? Google Sites, a diferencia de otras tecnologías como lo que es Wix, no te ofrecen un dominio gratuito. Entonces solamente te ofrecen un predominio que es una nube o un dominio guardado dentro de su propia nube de Google Sites. Entonces, para que uno pueda obtener un dominio, necesita uno pagar. Y para que ya tu página sea navegable o sea buscable dentro del SEO de Google. A diferencia de Wix, que nosotros podemos copiar ese link y lo podemos subir al SEO de Google, que es una diferencia. Adicional, una de las desventajas que también nos aplica Google Sites con otras tecnologías es que solamente tiene 2 plantillas, a diferencia de otras que manejan 1000 plantillas para poder realizarlos. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos tener esa creatividad para poder realizar o para poderla amenizar o hacerla más creativa. Bien, entonces aquí podemos ver qué es lo importante, un logotipo, ¿sí? El nombre de mi página. Aquí, por ejemplo, el nombre de mi página es módulo 23, campus 4, generación 24, del grupo 46. El nombre de mi tema o el nombre de mi proyecto. ¿Y qué tiene adicional? Tiene un menú. Este menú que nosotros veíamos tiene que ser funcional. ¿Por qué? ¿A qué le determinamos funcional? Realmente que al darle clic sea navegable. Si yo, por ejemplo, entro aquí, voy a ver mi propio menú que está muy acorde, que no tiene que ser o estar delimitado con muchos ítems dentro. Máximo te permite o te debe permitir 10 estructuras de botones dinámicos para un menú. ¿Por qué? Porque la importancia viene de crear un menú funcional y un submenú o subpáginas que le llamamos. Esas son las subpáginas. Cuando nosotros tocamos aquí, le doy veamos, me va a llevar a una subpágina, pero si yo le devuelvo a dar clic, ese clic es funcional, me va a regresar a la parte que yo quiero observar, que de igual manera me va a servir mi buscador. Ese buscador me va a hacer lograr llegar a la información de la manera más rápida. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero evitar navegar
y quiero buscar una información certera rápidamente, yo nada más voy, le doy buscar y dentro de mi sitio web me va a buscar la información que yo quiera. Por ejemplo, si yo le pongo contacto, me debe de redireccionar a contacto, ¿sí? Y aquí me aparece el contacto, ¿sí? Y me va a pasar directamente a lo que yo quiero obtener. Ya entra mi etapa de contacto, me aparece un mapa, yo tengo aquí ubicado mis oficinas, entonces ya tengo la información planteada junto con las redes sociales para que puedan verlo. Entonces, una forma ágil, rápida y segura de que el lector pueda navegar dentro de mis secciones. Adicional, nosotros podemos ver que lo que comentábamos, parte de la función primordial de las fases administrativas, planeación, qué se va a hacer, qué se quiere hacer, organización, cómo se va a hacer, qué es lo que ustedes realizaron, integración, con quién se hace, con qué se hace, o sea, con quién, qué personas, con qué se hace, qué recursos, dirección, ver que se haga. Ustedes supervisar sus proyectos, ver que se esté realizando, control, cómo se ha realizado, realmente se hizo bien. Entonces, esto se vuelve un ciclo. Entonces, al final, un proyecto es algo temporal, tiene un inicio y tiene un final, como todo cuento, ¿no? Todo cuento viene con un inicio y termina con un final, a veces buenos, a veces malos. Entonces, de ahí partimos a la parte de los tipos de planificación. Tenemos la planificación normativa tradicional, que se rige por ser una serie de normas o parámetros previamente establecidos independientemente de los actores. La planificación situacional, que parte del estudio de la situación inicial, tomando en cuenta el contexto y las expectativas de la población afectada, para programar acciones hasta llegar a la situación que el actor pretende alcanzar. La planificación situacional se refiere mucho a la planificación cuando hay alguna problemática. La operacional se refiere básicamente a la asignación previa de tareas específicas. Esto es cuando está puesta en marcha. Realmente mi planificación operacional es cuando tengo un constante cambio de tareas. Y la estratégica, que es la que comúnmente utilizamos en la etapa de organización, que es un proceso continuo y sistemático que relaciona el futuro con las decisiones actuales en el contexto de cambios situacionales y que se expresa en la formulación de un conjunto de planes interrelacionados en base a estrategias. Aquí nosotros planteamos o definimos estrategias que nos permitan elaborar un plan de acción. Esto con el fin de poder establecer qué caminos podemos realizar o qué caminos podemos tener en dado caso de cualquier amenaza, problema o situación que llegara a presentar el proyecto. Bien, dice, una página web es básicamente una tarjeta de presentación digital de una empresa, organización o personas. Asimismo, es la manera de comunicar las ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. Esta información se puede transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de los formatos mencionados, porque podemos jugar con el ambiente de una arquitectura web, meter archivos multimedia, meter imágenes PNG, meter imágenes JPG, meter imágenes GIF, que son imágenes con movimiento, y si además se debe de seguir ciertos estándares para poder crear una de ellas, por ejemplo, la www, que veíamos que es la World Wide Web. De igual manera, también se necesita tener una conexión a Internet para poder acceder ya sea por un dispositivo móvil o un ordenador, que actualmente en la mayoría estamos hablando de 128 megas por segundo para upload y para download tenemos a veces 300 megas por segundo, 400, dependiendo el tipo de conexión que nosotros manejemos del ordenador. Entonces, ¿qué comprende el diseño? Aquí podemos ver una imagen que ustedes visualizan que no se pixelea. ¿Cuál es la importancia realmente de que las imágenes no se pixeleen dentro de una web? Que el lector le permita ver los colores nítidos, que no se vea el cuadro por cuadro, que a eso se le denomina píxeles. Que ustedes cuando de repente le hacen un zoom masivo a una foto, empiezan a ver puros recuadritos, esos son píxeles o son puntos para la creación de una imagen. Bien, dice, un ancho de 2500 píxeles es ideal en la mayoría de los casos. No necesitas cambiar el tamaño de tus imágenes si tiene un ancho superior a 2500 píxeles y cumplen con nuestras otras especificaciones. Las imágenes de menos de 1500 píxeles de ancho aparecen borrosas, que de repente son las que a veces encontramos en Google, que
Las copiamos directamente desde imágenes y las pegamos y cuando la abrimos, ¡uf!, queda toda distorsionada o se ve borrosa. Esto le quita o le resta profesionalismo a un trabajo, le resta profesionalismo a una página web, la que entonces sería que está en discordancia. Entonces, comprende también las siguientes etapas, que es el modelado de usuario, que se definen los usuarios según el patrón de conducta, se definen los objetivos y necesidades reales extraídas de la audiencia, objetivo, para quién se diseña y qué espera encontrar y en qué forma. ¿Por qué es importante el para quién se diseña? Porque saber realmente para quién se diseña nos permitirá conocer qué colores, qué tipo de letra, qué tamaño de letra. Adelante, Olga. Buenas noches, asesor. Buenas noches. Aquí me surge una duda. Sí, adelante. Como usted lo acaba de mencionar, debemos de saber para quién se diseña. Mire, yo he estado revisando algunos trabajos de mis compañeros que ya Sí, compartieron en el foro. Este, y me surge la duda. sí. Mi página web debe de ser enfocada a al público que quiero captar, del que quiero obtener ayuda, o como un trabajo de la prepa, porque bueno, he estado observando trabajos que así están tal cual, está por ejemplo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, así, o sea, está como si presentaran su proyecto para calificar, se puede decir. Es que comúnmente se lo realizan con, como bien menciona, para calificar. Sin embargo, parte de lo que hemos visto es lo que acaba de comentar, es yo a dónde lo proyecto. Esto va dirigido hacia las personas del público que usted se está dirigiendo de su proyecto. O sea, que si yo estoy hablando de un proyecto de escasez de agua, entonces yo voy a poner mis etapas, por ejemplo, planeación. Entonces pongo, por ejemplo, mi primera introducción. En mi introducción viene la parte de una imagen alusiva de mi proyecto, mi nombre de mi proyecto, una breve introducción de qué trata, por qué lo estoy realizando, cuál es la importancia, o sea, qué voy a solventar, qué voy a resolver. Y ahí en base a eso pone su menú. El menú está basado en base a palabras claves. Usted Ajá, lo bueno, es que podríamos... yo así lo Ujú. estaba, mi idea, como dice usted, la visualización de mi página era diferente, entonces al notar varios trabajos de mis compañeros como que sí me confundí un poquito, pero porque mi idea era así y tan solo si yo quiero dirigirme a vecinos de mi comunidad, mi lenguaje no debe de ser técnico, o sea, debe de ser un lenguaje que ellos me comprendan. Por ejemplo, en lugar de ponerle objetivos específicos, objetivos generales, ponerle tal vez qué quiero lograr con esto, ¿no? O a dónde quiero llegar, no sé. O sea, unas palabras más simples que ellos las comprendan. ¿Puede utilizar preguntas detonadoras? Sí. ¿No se puede cambiar el texto o la terminología? No. ¿Por qué? Porque si yo le cambio la terminología, entonces dejaría de ser un proyecto. Entonces sería algo presentativo, como decir, es una presentación. Sin embargo, como es de calidad de un proyecto de investigación, cuando diseñamos una construcción web en este aspecto, sí se emplea objetivo general, objetivos específicos, metas, porque esto es lo que va a conocer a dónde, primeramente, cuál realmente es el objetivo, qué voy a lograr, qué voy a tratar de resolver, los objetivos específicos, cómo los voy a atacar, pero usted sí puede emplear, adicional de eso, más información que ya no esté en palabras técnicas, sino explicadas con sus palabras, como secciones para explicar sobre su proyecto. Es también válido. Ajá, creo que sí, ya le entendí. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, veíamos la parte de el para quién se diseña, qué espera encontrar, precisamente es qué esperamos encontrar. Cuando nosotros hablamos sobre un proyecto de investigación, qué esperamos encontrar es información fidedigna, información confiable y qué están realizando, cómo lo están realizando y qué van a solucionar y cómo lo van a hacer y en qué forma, qué métodos van a emplear. Ahí vienen sus planes de acción, ahí vienen sus estrategias, ahí vienen los escenarios que ustedes crearon, ahí viene su diagrama de Gantt. Miren, señores, aquí está mi diagrama de Gantt. Aquí ustedes pueden ver las tareas
quién va a ser el responsable de cada una de las actividades, cuánto tiempo va a tomar, y esto nos permitirá conocer realmente cómo van trabajando. El diseño conceptual se define del esquema de organización, funcionamiento y navegación del sitio, la arquitectura de la información, los sistemas de clasificación de contenidos que vienen en sistemas piramidales. Bien, como habíamos definido, el sistema piramidal viene desde la parte básica a la parte más compleja. Esto nos permitirá conocer las etapas que estamos realizando del proyecto. Bien, se terminó los primeros 30 minutos. Me voy a desconectar de esta liga y nos reconectamos, por favor, para darle continuidad.